Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, Dios nuestro Padre, en la persona de su Hijo, el amado Señor Jesucristo, nos ha hecho una propuesta. La propuesta de Dios se llama misericordia. Especialmente cuando contemplamos a nuestro Señor crucificado, sentimos el eco de sus propias palabras, pues Él dijo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Ese mensaje de Cristo, esa invitación de Cristo, tiene que resonar con especial fuerza cuando hablamos de misericordia. Porque muchos de nosotros nos sentimos cansados y nos sentimos agobiados. ¿Qué es lo que nos agobia? Lo que nos agobia es el peso de las dificultades, es el peso de las incomprensiones, es el peso de las exigencias de toda clase que encontramos en nuestra vida. Eso es lo que nos agobia. Y Cristo nos dice que nosotros los agobiados lleguemos a Él. Pero también dice los cansados, y eso me llama la atención, porque hay dos tipos de cansancio. Hay un cansancio que siente la persona que está trabajando en el bien. Por ejemplo, una persona que quiere educar bien a sus hijos, pero a veces, cuando pasan los años y encuentra tantas rebeldías, tantas dificultades, siente que se cansa. Ese es un cansancio. Y yo te quiero decir, si tú tienes ese cansancio, que se llama el cansancio del obrero, el cansancio del labrador de la viña del Señor, el cansancio del soldado de Cristo, si tú tienes ese cansancio, acoge la invitación que te hace Jesús. Vengan a mí los que están cansados. Esa es una forma de cansancio. Pero hay otra forma de cansancio que también hay que destacarla. Es el cansancio de la persona que ya siente fastidio del pecado. Por ejemplo, la persona que ha llevado una vida de licor, o una vida de droga, o una vida de pornografía, o una vida de vicio en cualquiera de sus formas. Y esta persona siente hastío, siente cansancio de eso, porque se da cuenta que ese camino por el que ha recorrido es un camino que no va a ninguna parte, y siente fastidio. Y esa palabra que me gusta tanto porque es muy precisa, siente hastío. Si tú estás sintiendo hastío del pecado, si tú estás sintiendo fastidio de la vida que has llevado hasta ahora, lejos de desanimarte, yo te invito, alégrate. Ese hastío ya es presencia de Dios. Que tú te canses del pecado, que tú sientas hastío de esos caminos sucios, impuros, esos caminos que están marcados por egoísmo, que están marcados por codicia, que están marcados por tanta basura. Si ya te huele mal la basura, alégrate. Es buen síntoma. Hace poco, mis hermanos, que no me había dado nunca, me dio COVID. Y uno de los síntomas del COVID, muy generalizado, es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Yo sufrí eso. Me dio COVID, no en su máxima gravedad, pero sí lo padecí, ciertamente. Me siento bastante recuperado. Dios es grande y los médicos pues hicieron su obra oportunamente. Pero quiero destacar el tema de la pérdida del olfato que sucede en los resfríos fuertes o por ejemplo en el COVID. Cuando una persona está en pecado, como que el pecado no le huele mal.
y está metido en la basura, está metido en el estiércol, está metido en el pecado y no le molesta. Pero si Dios empieza a sanarte del COVID espiritual, si Dios empieza a sanarte del pecado y ya te huele mal el pecado, alégrate, estás recuperándote. Yo me acuerdo el día, uno tiene que hacer unas pruebas para esto del olfato. Yo me acuerdo el día en que empezó a volverme el olfato. Siempre perdí el olfato por unos días. Pero cuando empieza a volver el olfato, ¡ay! Se siente como una alegría. Uno dice, como que me voy a empezar a mejorar. Eso es lo que tú tienes que sentir. Si sientes cansancio de una vida de vanidad, la vanidad tiene que cansarte, porque muchas veces la vanidad lo que significa es quedarse con lo vano, con lo que no tiene importancia, con lo que no tiene peso. De ahí viene la palabra vanidad. Si tú estás sintiendo esa vanidad, si tú estás sintiendo ese cansancio y tú dices, esto no tiene sentido, pero ¿qué hago yo? Pero yo ¿en qué estoy buscando? Yo me he encontrado con muchas personas que sienten ese cansancio, y eso me alegra, especialmente en jóvenes que se cansan y le dicen a uno, padre, yo he tenido 4 o 5 novios, con todos tuve relaciones, yo tuve 2 abortos, dice por allá una muchacha, ya me he confesado de eso. Padre, yo tengo que cambiar de vida. ¿Qué está sintiendo esa joven? Está sintiendo hastío. Ya le dio asco, ya recuperó el olfato, ya le huele la basura en la que ha vivido. Aleluya, eso es grande. Esa persona está saliendo de ese pecado. Ya no seguirá ese camino. Cristo ha empezado a vencer. Entonces Cristo dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Y lo que vamos a comentar en esta enseñanza, porque aquí terminó ya la introducción, lo que vamos a comentar es 5 testimonios bíblicos de personas que aprendieron a confiar. Aprendieron a confiar. Y la confianza no quedó defraudada. Acuérdate que Cristo mismo nos invita a la confianza, porque Cristo dice no solo las palabras que ya he citado, vengan a mí los que están cansados y agobiados, sino que hay otras palabras. Por ejemplo, cuando Él dice que es el buen pastor, ¿quién no quiere ser oveja de ese pastor? Cuando Él dice, uno solo es vuestro maestro, Cristo, ay, ¿quién no quiere ser discípulo de ese maestro? Cuando Él dice, yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, le da a uno ganas de ser de esas personas que reconocen su enfermedad, y así sucesivamente. Cristo nos dice, llamen y se les abrirá, pidan y se les dará. Todo en la palabra de Cristo nos invita a la confianza. Y los mismos evangelios, los santos evangelios, nos invitan a esa confianza y nos dan ejemplos maravillosos de confianza. Como hemos seguido con el número 5, ustedes se preguntarán por qué le damos tanta importancia al número 5, pues como un homenaje silencioso a las 5 llagas mayores de Cristo. Por eso en esta serie de predicaciones hemos insistido en el número 5. El secreto es ese, es por las 5 llagas de Cristo. Las 2 llagas de sus manos, las 2 llagas de sus pies y la llaga del costado. Y acuérdese que lo del costado no fue una cortadita, fue una tronera, decimos en este país. Fue un hueco terrible, porque es que la lanza de los romanos era una lanza diseñada para despedazar la carne, y con esa lanza le atravesaron el costado, ya muerto Cristo. Por eso Cristo le dijo a Tomás, trae tu mano y métela en mi costado. Ese fue el hueco que le abrieron a Cristo. Y esto es bueno que lo tengamos presente, porque eso quiere decir que la puerta está bien ancha. Este es el año del jubileo, este es el año de la puerta santa, pues la primera puerta santa es la llaga, la enorme llaga del costado de Cristo. Vamos con las 5 personas. Hay tantísimos testimonios de gente que aprendió a confiar, y el que confía en Él no quedará defraudado. No quedará defraudado. ¿Por qué? Porque Él, como nos dice San Pablo, Él es el sí de Dios. Literalmente lo que dice San Pablo es que Cristo es el amén de Dios, y que en Cristo todas las promesas tienen amén.
Y acuérdese el texto que ya citamos de Romanos 8. El que no eximió del dolor a su propio Hijo, sino que lo entregó para redención nuestra, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Bueno, hablemos entonces de gente que tuvo confianza. El primero que voy a citar y que ya lo hemos mencionado en otras predicaciones, el primero es el leproso. Recordemos que la lepra era vista por aquellos judíos como una especie de visibilización del pecado. Porque lo que hace la lepra sin tratar, por supuesto, hoy por supuesto la situación es muy diferente con la lepra. Pero la lepra en aquel tiempo ya te puedes imaginar lo que hacía en el cuerpo de la gente. ¿Qué hace la lepra en el cuerpo de la gente? Hace muchas cosas. Y esto realmente es escalofriante describirlo. La lepra sin tratamiento hace cosas espantosas. Básicamente lo primero que ataca la lepra son los cartílagos. Por esa razón se va como comiendo el cuerpo de la persona. Se va como comiendo el cuerpo de la persona. Eso es lo que hace el pecado. El pecado se alimenta de ti. No es la única enfermedad que causa eso. Pensemos en nuestra época y que Dios nos libre a todos y sane a los que puedan estar enfermos. Pensemos en el cáncer. Las células cancerosas crecen y crecen y se multiplican. Esos son los terribles tumores. Crecen y se multiplican. ¿Pero qué? A expensas de las células sanas, de los nutrientes que deberían recibir las células sanas, del oxígeno que necesitan las células sanas. De manera que a medida, Dios nos libre, repito, y pido protección para todos, a medida que el cáncer va creciendo y sobre todo si hace metástasis, se va comiendo el cuerpo de la persona. Y ustedes, lo mismo que yo, seguramente habrán visto cómo termina el cuerpo de una persona con un cáncer espantoso. Realmente el cáncer se ha comido el cuerpo de la persona. Y esa manera de comerse el cuerpo es una imagen de lo que hace el pecado. El pecado se va comiendo tu alma. El pecado se come tu alegría. Se acaba la alegría de la persona. La amargura se instala en ese corazón, porque el pecado se comió la alegría. ¿Qué más se come el pecado? Todo lo bueno que hay en ti. El pecado se come la esperanza. La persona que está en pecado y que Dios nos libre, la persona que está en pecado le tienta lo mismo que tentó a Judas Iscariote. Se llama la desesperación. La desesperación en la peor de sus formas es: no hay nada que hacer conmigo. Esa es la peor desesperación. Pero hay una desesperación que va en ese camino, pero que todavía no tiene ese carácter. Es la desesperación de la persona que dice: yo ya me quedé con este pecado, yo ya no voy a salir de este vicio, yo soy así. La persona que tiene, por ejemplo, un mal hábito, por ejemplo, un vicio, la persona tiene ese vicio y la persona siente: yo ya me quedé así, esto, yo ya no salgo de esto, yo ya me quedé así. Eso es desesperación, desesperación. Es posible que usted haya repetido centenares de veces, miles de veces un pecado. Evite el pecado de la desesperación, porque el pecado de la desesperación termina por cerrar completamente la puerta a la misericordia. No podemos caer en la desesperación. Muchos santos nos dicen: más le desagradó a Dios la desesperación que la traición de Judas. Porque en el fondo todos fueron traidores. Pedro también lo traicionó. Entonces la traición, por supuesto, que es una injusticia y es un pecado horrendo, pero mucho peor es el pecado de la desesperación. Sobre todo porque el pecado de la desesperación está diciendo: más grande y más poderoso es el pecado que Dios. Es una ofensa gravísima al ser de Dios. Estamos ofendiendo el ser de Dios si llegamos a caer en desesperación. Pero el pecado te lleva hacia allá, porque el pecado trata de comerse tu esperanza. Así como el cáncer o la lepra se comen el cuerpo, así el pecado se va comiendo tu alegría, se va comiendo tu esperanza.
El pecado se come también la caridad, se come el amor, ya no hay amor en la persona. Existen, en cambio, lo que podríamos llamar suplantaciones del amor, impostores del amor. Eso sí hay. Por ejemplo, hay personas que en realidad no tienen amor, pero tienen una suplantación del amor, que es el deseo. Eso está pasando mucho hoy, especialmente en el ámbito de los desórdenes sexuales, pasa mucho eso. Ese lema terrible, y ya van a ver por qué es terrible: love is love, amor es amor, como quien dice, todo lo que sea amor vale. Ese lema es espantoso. ¿Por qué? Porque se está reemplazando lo que significa el verdadero amor por un género de deseo, y resulta que no todos los deseos son buenos. Si una persona casada está deseando a una mujer fuera de su matrimonio, ese deseo no es bueno. Si una persona adulta se llena de deseo de poseer a un menor de edad y tiene ganas de tener algo sexual con un menor de edad, ese deseo no es bueno. Y así les podría hacer una lista muy grande. No todos los deseos son buenos, pero a veces el deseo se presenta como una impostura del amor. No es amor, es solamente deseo. Entonces el pecado se va comiendo el amor. El pecado reseca el amor y lo único que queda es el deseo. Y hay gente que cree que porque tiene mucho deseo sexual, por ejemplo, con eso ya tiene mucho amor. Y hay incluso un engaño que hay que decirlo aquí en público, porque para eso estamos reunidos. Hay que decirlo en público. Hay un engaño que se ha metido en el corazón de mucha gente. Tienen problemas en el matrimonio y creen que todo se arregla con una vida sexual más intensa. Entonces creen que, por ejemplo, hacerse operaciones costosas. A mí me tocó ese caso. Una señora casada, ya con unos años de casada ella, una señora casada, el matrimonio estaba como mal la comunicación, insultos de parte y parte. Y esta señora creyó que haciéndose, como era gente de mucha plata, que haciéndose una operación fantástica para que le rehicieran el busto, le rehicieran la cola, mejor dicho, la rehicieron a ella, y ella pensaba que quedando así 90, 60, 90, eso le dieron una retemplada. Eso se llama una operación, se llama retemplada. Ese es el nombre técnico que tiene, retiemple de cachete se llama. Entonces le hicieron una retemplada de cachete y eso le organizaron cola y cintura y de todo. Como quien dice, le quitaron de aquí, le pusieron allá. Eso, bueno, ¿qué no le hicieron? Y ella creía que produciendo mucho deseo iba a producir mucho amor. Engaño, trampa, estafa. Como dice un humorista colombiano, esa platica se perdió. Entonces yo vi a la señora esta después de la oración. Ojalá hubiera sido oración. Después de la operación. Pero tampoco quedó bien dicho, después de las operaciones. Las múltiples operaciones de reasignación de tejido adiposo. Mire, desde que empezamos a hablar, yo dije, esto no va a funcionar. Porque los problemas de fondo y el amor de verdad son mucho más profundos. Por supuesto que ser bella, por supuesto que ser apuesto ayuda. Y también en el matrimonio es importante cuidar la belleza. Yo no estoy diciendo aquí, señoras, aféense. No. ¿Por qué? Porque hay gente que ya va impulsada en ese sentido. Yo no le... No, hay que... El aspecto físico, lo mismo que tantas otras cosas, la ternura, los detalles, el cariño, la alegría, todo eso va ayudando. Pero por favor, el amor de familia, el amor conyugal, es mucho más que eso. No vayas a creer que con eso solo se logran las cosas, no lo vayas a creer.
Entonces, bueno, ahí, ¿por qué les estoy contando todo esto? Pues por el ejemplo del leproso. Porque este hombre padecía lepra. Y entonces su cuerpo estaba siendo destruido de una manera progresiva y que él seguramente sintió que era irreversible. Pero la palabra de Cristo, la presencia de Cristo, y si soy más preciso, el amor que brilla en el corazón de Cristo, lo atrajo. Y Él es un modelo para nosotros, un modelo en la confianza. Un modelo de dos maneras. En primer lugar, porque se acercó. Y en segundo lugar, porque mostró lo que tenía y lo que era. Hay que acercarse y hay que mostrar. Acercarse y mostrar. Eso es exactamente lo que tiene el sacramento de la confesión en términos del pecado. Y por eso hay que acercarse y hay que mostrar la realidad de nuestro pecado. Como ya nos explicaba oportunamente el Papa Francisco, no hay que entrar en excesivos detalles. Usted no tiene que describir exactamente. Me acosté con mi novio, fue el día que estaba estrenando un reloj, se echó tal perfume que me gusta mucho. Usted no tiene que entrar en detalles innecesarios. Pero usted sí tiene, a la hora de confesarse, sí tiene que dar lo esencial para describir la especie y gravedad del pecado. Por ejemplo, si se trata de un pecado de esta naturaleza, no es lo mismo tuve relaciones con una persona casada. No es lo mismo. Hay un elemento de gravedad ahí. Pero usted no tiene que echar toda la historia. Aprovecho aquí para hacer esa pequeña cuña, decimos aquí, que hay gente que entra en muchos detalles y describe todo en la confesión. Entonces empiezan: Padre, yo quiero confesarme. Claro, siéntese, perfecto. ¿Qué quiere decir? Padre, resulta que en el principio era el caos. Y empiezan desde Adán, empiezan desde el tatarabuelo, cuentan cuando llegaron, cuando nosotros llegamos a estas tierras de Caldas, Padre. Ya el Padre se durmió y bueno. Usted no tiene que entrar ni en excesivas descripciones del pecado ni en largas historias. Y ya que estamos hablando en este paréntesis de la confesión, acuérdese lo que contaba un sacerdote en una predicación. Siempre dicen que fue una señora, yo creo que puede ser un poco de sexismo que hay. Entonces esta señora se estaba confesando y dijo: Padre, es que yo me acuso porque mi esposo está bien, y mi esposo también me hace, y mi esposo. Y entonces le dice el Padre: bueno, ¿y su esposo vino con usted? Y dice ella: sí, Padre, ya está sentado en la banca. Entonces permítame. Fue el Padre de allá donde estaba el esposo y le dijo: yo te absuelvo. Ya usted lo confesó a él, ya quedó confesado. La confesión es de cada uno. Usted no tiene que entrar a confesar otras personas. Y es que la gente es astuta, ¿no? Porque uno dice esto en la predicación. Y entonces, después de que tuve una predicación en otro sitio, ¿no? Hablando de esto mismo de la confesión, se acerca una persona, me parece que fue otra señora, creo yo. Y entonces se acerca y dice: Padre, yo sé que usted nos dijo que no teníamos que confesar de otras personas, pero es que mire, yo me confieso y comulgo, y me encuentro con mi cuñada y me hace perder la gracia. Entonces por eso le estoy mencionando a la cuñada, porque es que me hace perder la gracia. Entonces hay quien tiene la responsabilidad, la cuñada, así no es. Bueno, volvamos a nuestro tema. Entonces, la lepra del alma se llama el pecado. Y nosotros tenemos que acercarnos como lo hizo el leproso. Y tenemos que arrepentirnos. Y tenga en cuenta otro detalle importante, porque esto vale para la confesión y para otras cosas. Tenga en cuenta que no siempre lo más escandaloso o lo más vergonzoso es lo peor. No siempre. Hay pecados que ni siquiera se ven exteriormente
y sin embargo están pudriendo tu corazón. Esto sucede muy particularmente con el resentimiento, con la envidia y con la desesperación. No se notan. Tú le tienes una envidia terrible a otra persona, pero como además de todo has aprendido, triste decirlo, a ser bastante hipócrita, entonces no se te nota, pero por dentro tu corazón está dañado. Esto lo digo porque la lepra de la que estamos hablando, que es la lepra del pecado, es una lepra que camina sobre todo adentro en el alma. Y por eso uno al examinarse no debe mirar únicamente los pecados más visibles o los pecados más escandalosos o lo que a mí me da más vergüenza. Uno no tiene que quedarse con lo que a uno le da más vergüenza, que casi siempre son las cosas que tienen que ver con el cuerpo y el sexo. Esos pecados son pecados, ya lo hemos dicho muchas veces, pero a veces no son los más terribles. A veces hay pecados de resentimiento. Esto es muy delicado y pasa también en las comunidades religiosas. Una vez estaba predicando a una comunidad religiosa y bueno, uno las ve muy bien, las hermanitas, tan lindas las hermanitas, pero resulta que en un diálogo que tengo con una hermana me dice, bueno, yo es que tengo, padre, más de 15 años que no me hablo con otra hermana. Entonces dése cuenta, ella no estaba cometiendo ningún pecado escandaloso, ni ningún pecado sexual, ni nada de eso. Pero lo que más le duele a Dios es la falta en el amor, la falta en la caridad, la falta en la misericordia. Empezábamos este retiro diciendo el nombre de Dios es misericordia. Y si nosotros faltamos en la misericordia con el prójimo, estamos realmente contradiciendo todo lo que trae nuestra fe. El leproso dio un paso, se acercó a Cristo. Y hay otra cosa que debemos aprender del leproso para cerrar este primer ejemplo. Observa las palabras que usa. Son palabras de humildad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No llegó alegando derechos, no. No llegó presentándose como el bueno. No llegó victimizándose. No llegó acusando a otros. Llegó reconociendo su necesidad y poniendo todo en manos de Cristo. El mismo Cristo en la famosa parábola del fariseo y el publicano nos muestra el poder que tiene la humildad. ¿Te acuerdas que en otra predicación decíamos, Dios resiste a los soberbios? Esa frase es de la Biblia. Dios resiste a los soberbios, o sea que el soberbio se declaró en guerra contra el omnipotente. Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. ¿Cuál era la oración del publicano? Quedándose atrás, sin atreverse a levantar la mirada y golpeando su pecho decía, ten compasión de mí, que soy un pecador. La humildad es hermana de la confianza, porque la humildad me hace reconocer que yo, por mis fuerzas, no puedo. Y en la medida en que yo reconozco que yo solo no puedo, en esa misma medida reconozco que Él sí puede. Él sí puede. Varias veces he comentado cómo en un retiro espiritual que estaban dando al final unos testimonios, y para que ustedes no digan que yo solo hablo cosas malas de las mujeres, Dios me libre, fue precisamente una mujer la que dio este testimonio. No, pero oiga el testimonio, no se indispongan, estoy diciendo que es un testimonio. Y entonces decía esta mujer, que me parece que nos da ejemplo a todos, decía ella, yo he sido siempre de un temperamento muy fuerte, y yo me gozaba diciendo, a mí no me la van a hacer, yo no me dejo de nadie. Y mira el testimonio tan lindo que da, Dios pudo conmigo. Hay otra frase que también me gusta mucho, para las 8 personas que están escribiendo. Esa frase dice, si Cristo me vence, yo gano. Apréndasela. Si Cristo me vence, yo gano. Otra vez. Si Cristo me vence, yo gano. Y eso es lo que le sucede al humilde. El humilde le está diciendo a Dios,
vence tú en mi vida. Yo no he podido vencer ese vicio que tengo en la mentira. Yo no he podido vencer esa adicción que tengo. Yo no he podido vencer. Ven a vencer en mi vida. Yo no he podido. Y esa humildad es hermana de la confianza. Por el contrario, el soberbio siempre va a decir, yo sí puedo, yo lo logro. Y ese es un engaño terrible que se paga con graves consecuencias. Entonces, el primer ejemplo de confianza es ¿quién? El leproso. Y leprosos espiritualmente creo que somos todos. Segundo, vamos con el segundo ejemplo. Ya que les gusta que comentemos ejemplos de las damas, hablemos de aquella mujer que tenía una enfermedad y padecía un flujo continuo de sangre. Hay un aspecto que no se suele predicar ni mencionar en la enfermedad de esta mujer. Resulta que la ley de Moisés mandaba que la mujer, mientras tuviera algún tipo de flujo de sangre básicamente, pero es que la Biblia es muy pudorosa en todo lo que tienen que ver con flujos. Por eso también se habla de un flujo que pueda tener un hombre, por ejemplo, una polución que haya tenido. Entonces, la ley de Moisés decía que mientras la mujer tuviera algún tipo de flujo, quedaba impura, esa es la palabra que se utilizaba, y debía permanecer en su casa. Ahora ponte a pensar cuál era el drama de ella. El drama de ella era que precisamente este tema de su sangrado no paraba. Según la ley de Moisés, ¿qué era lo que le tocaba a ella? Como toda persona que tenga flujo debe permanecer en la casa, se supone que ella tenía que quedar aprisionada. Eso no se suele mencionar en la historia de esta mujer. Esta mujer era prisionera. Ella estaba cautiva. Y esta mujer había hecho todo lo que humanamente podía hacer. Nos dice el evangelista Marcos, había gastado su fortuna en médicos que tenía que pagar a domicilio, obviamente porque ella estaba encerrada en su casa. Médicos que tenía que pagar a domicilio. Y esta mujer, encerrada en su casa, prisionera de ese sistema legal, no tenía esperanza. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Hay dos palabras, junto con la palabra confianza, claro. Hay dos palabras que sobresalen en el ejemplo de esta bendita mujer. La primera palabra que hay que destacar es que ella escuchó. Ella oyó que Jesús estaba cerca. Parece algo menor y no lo es. Escuchó sobre Jesús. Escuchar sobre Jesús. ¿Qué entra por nuestros oídos? Hoy que veo a tanta gente que vive con los audífonos puestos, hay personas que tienen que operarlas para quitarles el audífono. Hoy que veo a gente que pasa con su audífono y han aprendido a oír con el audífono puesto, contestan con el audífono puesto, se bañan con el audífono puesto. Algunos ya los entierran con audífonos. Hermano, ¿qué está entrando por tus oídos? Lo que entra por tus oídos rebotará y se quedará en tu cabeza. Ustedes saben que el oído tiene una profundidad muy grande. Ustedes han oído que el último de los sentidos que muere es el oído. ¿Sí han oído eso? A mí me impactó muchísimo. Hace años me comentaron el caso de una señora, una abuelita que había tenido un ACV. Supuestamente tenía muerte cerebral. Un caso muy triste, y entonces me pidieron que fuera para darle la unción de los enfermos y fuera para orar por ella. Claramente llevaba mucho tiempo así. Usted sabe que una persona así sufre mucho. Tienen que hacerle muchos tratamientos para que no se llene de escaras porque está postrada, está acostada. Un caso muy doloroso. Y yo fui acompañado de un joven, en esa época era joven. Tengo que aclarar las cosas. Fui acompañado de un joven, un hombre tan enamorado de la Virgen, un testimonio muy bonito.
Y él tenía siempre su escapulario, él muy devoto de la Virgen del Carmen, él iba con su escapulario. Y entonces él me acompañó para que fuéramos a orar por esta abuelita. Efectivamente, el sacerdote, este servidor, le administra la unción de los enfermos. Yo pensé que ahí terminábamos, pero este muchacho me dice: padre, yo quiero también hacer una oración por ella. El hombre se quita su escapulario, que lo había acompañado ya unos años, le pone el escapulario de la Virgen del Carmen a la abuelita, hace una oración a la Santísima Virgen y luego empieza a hablarle al oído a esta mujer. Empieza a hablarle con amor para que ponga su confianza en María, en el sentido, claro está, de cómo María nos lleva al Evangelio y a Cristo. Jamás hacemos de María una diosa, claro que no. Pero él hablaba con mucho amor de la Virgen. Yo creo que es de las personas piadosas que yo he conocido en ese amor a María Santísima. Y mientras él estaba hablándole a una persona que supuestamente tenía muerte cerebral, una lágrima empieza a correr por la mejilla de la abuelita. El oído es misterioso. Por favor, cuando ustedes estén en esa situación, que a veces hay personas que están postradas y dicen: no, ya él tiene muerte cerebral, ya ella tiene muerte cerebral, y hay gente que tiene ahí al enfermito y empiezan a discutir: bueno, ¿y lo de la herencia qué? No, pues yo creo que yo me quedo con las pantuflas de ella, yo me voy a quedar con el anillo. ¿Y qué hacemos con la finca ya del cerro? ¿Qué hacemos con eso? No, esa es la reparía. Ahí está el hombre postrado. Sepan que muchas veces están oyendo, sepan eso, y están oyendo y están sufriendo. ¿Por qué menciono esto? Porque el sentido del oído tiene una gran profundidad, y por eso yo les digo: cuidadito, cuidadito con lo que ustedes están oyendo. Ya nos advertía el Papa Francisco, que Dios en su misericordia lo tenga en la gloria. Muchas de las predicaciones de Francisco fueron en contra de la murmuración y el chisme. Cuidado con darle oídos al chisme, cuidado, porque lo que usted oye empieza a rebotar en su cabeza y se queda a vivir en usted. No le dé oídos al chisme. Usted, frente a la murmuración, usted debe tener un propósito, que ya lo he dicho en otros retiros. Usted declárese: yo soy la tumba del chisme. Claro, uno tiene que ser una tumba, porque hay personas que dicen: y te lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto. Fíjense que no dije que fuera mujer. No dije, en ningún momento dije que fuera mujer. Porque hay mucho hombre chismoso también, eso también hay que decir. Mucho hombre chismoso. Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, cuidado con lo que estamos oyendo. ¿Por qué estoy mencionando esto del oído? Porque aquella mujer oyó de Cristo. Por favor, ¿cuáles son los podcasts que usted está oyendo? ¿Cuáles son las emisoras que usted está sintonizando? ¿Cuáles son los videos que usted está viendo? Porque le cuento que más que las imágenes son las palabras lo que se le entra a uno aquí y se le queda aquí. ¿Usted sabe cuál fue el primer mandamiento que le dio Dios a los judíos, a los hebreos? Les dijo: escucha, Israel, Shema Israel, Shema Israel, escucha, Israel, cuida lo que oyes. No se pueden estar oyendo porquerías, no se puede estar oyendo mentira, no se puede estar oyendo murmuración, no se puede. Porque eso se queda a vivir en ti. Pero esta mujer dio oído a la noticia de Cristo. Segundo, esta mujer fue audaz. La audacia. Hay que tener audacia. Por eso también Pablo, en otro sentido, pero aplica aquí, le dijo a su discípulo Timoteo: predica, insiste, a tiempo o a destiempo. Hay que tener esa claridad, que a veces hay que ser audaz. Hay que ser audaz, porque tú no sabes en qué momento
llega la hora de la gracia para esa persona. A mí me ha impresionado, por ejemplo, en estos retiros, que Dios quiera que hagan mucho bien siempre y a todos, los retiros de Emaús. Me ha impresionado mucho, siempre ellos al final hacen una sesión de testimonios, y me ha impresionado que varias veces he escuchado en esos retiros que las personas dicen: yo sí tenía un compañero de trabajo que me decía, por ahí cada rato me decía, bueno, ¿cuándo es que vas a hacer el retiro? Mira que ahora van a abrir otro retiro. Ustedes saben que ellos hacen retiros para hombres, retiros para mujeres. Ya van a hacer ahorita otro retiro. ¿Cuándo vas a hacer tu retiro? Muchos de nosotros nos cansamos muy rápido. Hay que ser audaces. Audaces y astutos, pero con astucia divina. Hay que ser audaces. Hay que saber cuándo hay que volver a lanzar el lazo, a lanzar ese dardo de amor. Usted tiene una amiga que es indiferente y que dice: a mí no me interesa. Mira, amiga, no me insistas en eso, yo no quiero eso. No la sueltes. De vez en cuando échale un dardo de amor de Dios. Dale otra invitación a ese hijo rebelde. Hazle esa invitación. Hoy hay muchos hijos que están evangelizando también a los papás. No son solamente los papás los que evangelizan a los hijos. En esta comunidad que se llama Familia Espiritual, donde yo voy, en esa comunidad yo he visto varios testimonios de hijos que han evangelizado a los papás, hasta el punto de que los papás estaban conviviendo y después se casaron, y fue evangelización de los hijos. Entonces no dejen de lanzar esos dardos. Eso es audacia. Esa audacia vale mucho. Y audacia fue lo que tuvo esta mujer. Ella se dio cuenta que la desesperanza o la desesperación estaban llegando a su corazón. No sabía qué hacer. Entonces ella dijo: yo voy a ir a tocar la túnica de Jesús. Audacia. ¿Cómo se puede manifestar esa audacia hoy? Busca espacios para el Evangelio. Tenemos que defender los espacios para el Evangelio, de manera que la voz de Dios siga resonando. Les voy a dar un ejemplo interesante de laicos en Irlanda. Yo viví un tiempo en Irlanda cuando estaba haciendo mi doctorado, porque allá me mandó mi comunidad. Mire esto tan interesante que pasó. Allá querían que llegara esta obra preciosa de evangelización y formación cristiana que se llama Radio María. Yo creo que todos aquí conocemos a Radio María. Cuando yo estuve allá, querían que Radio María llegara a Irlanda. Pero ¿sabe qué pasó? Que hay una legislación irlandesa que prohíbe que en los espacios públicos de comunicación se haga trabajo confesional. Entonces lo que les decía el gobierno irlandés, y eso que se supone que es un país católico, lo que les decía el gobierno irlandés era: ustedes sí pueden tener una emisora religiosa, pero ustedes tienen que darle espacio también a los musulmanes y a los gnósticos y a los budistas, y a todo el mundo tienen que darle espacio. Y Radio María, claro que no iba a hacer eso. Oiga, pero esta gente no se detuvo. Esa es la audacia que hay que tener. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Abrieron, lo que cada vez hay más, emisora por internet. Y las emisoras por internet no están sujetas a esa legislación. Entonces hay Radio María en Irlanda, Radio María que por lo menos en ese tiempo era por internet, no sé cómo esté la cosa ahora. Entonces dése cuenta, la astucia es eso. Tengo que abrirle un espacio al Evangelio. Aseguren espacios para Cristo, aseguren tiempos para Cristo, asegúrenlos. Eso es necesario, eso hace bien. Entonces las dos cosas que quería destacar de esta mujer era: tuvo oídos para saber dónde estaba Cristo, y por eso la advertencia: ¿qué estás haciendo con tus oídos? Y tuvo audacia para acercarse a Él. ¡Qué belleza! Vamos con nuestro tercer ejemplo. El tercer ejemplo también ya lo hemos mencionado aquí. Es el caso de aquel centurión que tenía un criado enfermo que sufría mucho en casa. Muy parecido al ejemplo que he dado del leproso. El centurión hubiera podido caer en la tentación de autodescalificarse. Atención a esa palabra que estoy utilizando. Autodescalificación. La descalificación es como el descarte.
Pero existe la autodescalificación, que es cuando tú dices, yo ni lo intento porque no lo voy a conseguir. Este centurión no cayó en ese peligro, no se autodescalificó, porque él hubiera podido pensar, yo soy romano, o sea, yo soy de los que estamos oprimiendo aquí, la mayor parte de la gente nos odia, yo no soy de la religión judía, yo no practico la religión judía, para mí no hay esperanza. No te autodescalifiques. Acuérdate que cuando hablábamos de la lepra dijimos que una de las cosas que quiere comerte el pecado es la esperanza. No te autodescalifiques. Hay muchas formas de desesperanza. Hay una desesperanza que mira al pasado, es decir, a lo que yo he sido. No, yo he sido un pecador asqueroso, yo he sido un incrédulo. Para esas personas yo les recomiendo que lean 1 de Timoteo capítulo 1. Hay que escuchar al apóstol San Pablo cuando él dice que él fue el peor de los pecadores y que Dios quiso mostrar en él toda su misericordia. Y dice el apóstol San Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, dice, y eso que yo fui, un blasfemo y furioso perseguidor. Mira las historias de conversión empezando por San Pablo. Mira las historias de conversión mirando a un San Agustín. Mira las historias de conversión mirando a un San Francisco de Asís. Mira tantas historias bellas de conversión y llega por favor a esta conclusión. Si Dios tuvo algo para ellos, Dios tiene algo para mí. Mira la vida que llevaba, por ejemplo, la mujer samaritana. Esta mujer en realidad actuaba como un auténtico mendigo de amor. Le dice Cristo, 5 esposos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Pero esa mujer, aunque estuviera en esa condición, no fue excluida del amor de Dios. Había esperanza para ella, había una luz para ella. Y tú tienes que mirar esos ejemplos y decir, si hubo para ellos, también puede haber para mí. Cuidado con que tu pasado te autodescalifique, no lo permitas. A veces hay una forma espesa de desesperanza y de autodescalificación que consiste en que la persona siente, yo ya no voy a poder superar este pecado. A veces las personas consideran esto es imposible. Y como hay confusiones doctrinales en nuestra época, es complicado. Yo me encontré con este caso. Resulta que una señora yo voy a buscar que me abran como otra puertica por aquí. Mire, esta señora estuvo casada, ella se separó de su esposo, y aquí voy a aprovechar para hacer una propaganda. El católico no debe utilizar la palabra divorcio. No la usen. Este es un secreto que yo lo he dicho varias veces en confesión a distintas personas. No usen la palabra divorcio y le voy a decir por qué. Si usted se casó por la iglesia con una persona, usted se separa de esa persona y usted sigue un procedimiento civil que llaman divorcio, y usted dice, yo soy divorciado, yo soy divorciada, dentro de su cabeza lo que le queda a usted es que ya no tiene matrimonio, porque eso es lo que significa la palabra divorcio. Por supuesto, la ley civil no puede nada contra el sacramento, de manera que aunque usted civilmente esté lo que llaman divorciado, usted está casado. Usted está casado. Mientras no haya una declaración de que su matrimonio fue nulo, que no es anulación, la gente dice, voy a ver si anulo mi matrimonio. No está bien utilizada la palabra. Lo único que existe en la Iglesia Católica es declaración de nulidad. ¿Qué quiere decir declaración de nulidad? Quiere decir que se ha hecho un estudio sobre las
condiciones y los antecedentes de celebración de un matrimonio y se llegó a la conclusión: ese matrimonio nunca existió. No es que la iglesia tome un matrimonio que existió y lo anule, por eso no se debe usar la palabra anulación, sino que la iglesia estudia. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Si realmente se casaron, si fueron a la iglesia, si el padre les trazó la señal de la cruz, si hubo muchas fotos, si yo me acuerdo que la recepción estuvo buenísima. Hay muchos matrimonios que son nulos. Y eso es lo que tiene que estudiar un tribunal eclesiástico. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser nulo un matrimonio? Te voy a explicar cómo puede ser nulo. Mire este caso, por ejemplo. Una persona que es estéril y lo sabe, pero no le dice eso a su novio o a su novia, no se lo dice. ¿Por qué? Porque este es un hombre, por ejemplo, estéril, él se casa y no le dice a la novia que anhela ser mamá, no le dice que él es estéril, porque él sabe que si le dice que es estéril, no se va a casar con él. O sea, fue un matrimonio basado en la mentira, no hubo matrimonio. Usted va al tribunal eclesiástico en un caso de esos, y en el tribunal eclesiástico le dan la razón a usted y dice, nunca hubo matrimonio. Eso se llama declaración de nulidad. Declaración de nulidad, no diga anulación. Entonces, en la ley civil, volvamos a la ley civil nada puede contra el sacramento. Ningún juez, ningún notario, ninguna autoridad civil puede deshacer, porque ya Cristo dijo, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Usted está casado, pero si usted empieza a utilizar la palabra divorcio, usted empieza a creer que no está casado. Y como además hay una presión social terrible, entonces todo el mundo le dice a la persona que está divorciada, todo el mundo le dice, pero tú tienes derecho. Lo han oído ustedes también, ¿no? Y entonces el que se repite en su cabecita la palabra divorciado, yo soy divorciado, y lo conjugan, ¿no? Yo soy divorciado, tú eres divorciada, él es divorciado. Nosotros somos divorciados, vosotros sois divorciados, ellos son divorciados. No caigan en esa trampa. Usar la palabra divorcio le abre la puerta a una serpiente que se te mete en la cabeza y en el corazón. Y esa serpiente es, yo voy a intentarlo de nuevo. Pero claro, la gente lo que dice es, ay, pero es que es imposible, pero entonces ¿a qué los va a condenar usted? Pero entonces esa persona quedó pues condenada a vivir en soledad. Y lo mismo me dicen con respecto a las personas que tienen una severa tendencia homosexual. Entonces dicen, pero entonces ¿qué les toca? Entonces les toca solitos toda la vida. Y nos da como ternura. Mire, yo les digo una cosa. Yo tengo 33 años largos de sacerdocio, aquí donde me ve. 33 años. Desde el año número 1 yo he estado tratando con personas homosexuales, tanto hombres como mujeres. Y para mí es una gran alegría lo que les voy a decir en este momento. Siempre a la persona homosexual o a la persona que está en adulterio yo le diré lo mismo. Tu camino no es el de la intimidad sexual, no es tu camino. Ay, pero yo no puedo. Un momentico. Esa frase, yo no puedo, es una frase de desesperanza. Porque nos han enseñado que las fuerzas de la sexualidad son fuerzas incontenibles y que toda persona tiene que tener una vida sexual activa. Y si la persona no tiene una vida sexual activa, entonces se va hinchando y explota. Nos han metido en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno empieza a hablar con caridad, con comprensión y con paciencia, la persona homosexual entiende. Es que yo tengo testimonios, obviamente no puedo decir nombres aquí, pero yo tengo testimonios. Personas que convivieron con pareja del mismo sexo durante años. Y yo no tengo otro mensaje para decirles sino lo que enseña la iglesia en el catecismo. Y no se dejen confundir por ningún obispo ni por nadie. No se dejen confundir por nadie, lo que dice el catecismo.
Y entonces uno les predica y al principio la gente dice, no, pero yo cómo voy a vivir así, no puede ser, yo creo que yo tengo que tener a alguien en mi vida. Y yo le digo, pero si ya he tenido 2 docenas, ¿qué más quiere? Porque lo otro es que las relaciones impuras duran poco. Las estadísticas muestran, por ejemplo, con respecto al homosexualismo, muestran que la relación homosexual masculina típica dura menos de 1 año y medio. Y de ahí saltan a otra pareja. Y la relación homosexual femenina difícilmente pasa de 2 años. Y yo les digo, yo que he tratado tantas personas homosexuales, tanto varones como mujeres, a mí me conmueve mucho el caso de la mujer, porque en contra de la manera como ustedes me tratan, a mí me enseñaron en mi familia a amar, por supuesto, y respetar a las mujeres. Entonces, a mí me conmueve mucho ver lo que le sucede a la lesbiana a medida que van pasando los años y cada vez le resulta más difícil conseguir pareja. Eso es muy conmovedor para mí. Y entonces muchas de las lesbianas, esto nadie lo dice en público, muchas de las lesbianas se ponen en papel de conquistadoras, obviamente muchachitas, de jovencitas bonitas. ¿Y qué hacen con ellas? A base de regalos, a base de dinero, a base de paseos, a base de gastarle plata al asunto. No me estoy inventando nada, esa es la realidad. Y es muy triste ver a una mujer lesbiana, 38, 40, 45 años, tratando de comprar amor de otra mujer. Eso es muy triste, muy triste. Entonces, uno tiene que saber que hay cosas que parecen imposibles. Hay cosas que parecen imposibles y se siente, no, es que yo no puedo vivir así, es que yo necesito eso, es que eso es parte de la naturaleza humana, es que uno necesita, es que eso está ahí dentro de uno. Conozca el poder de Dios, conozca el amor de Dios, conozca las raíces, conozca lo que le llevó a usted allá y la gente empieza a cambiar. Testimonio que escuché hace pocos días, precisamente un hombre que vivía o vive con una mujer divorciada. Y entonces yo les dije, lo único que se le puede decir a esas personas, entre ustedes no puede haber intimidad porque eso se llama adulterio. Ah, pero es que ella ya, eso no funcionó. Yo solo le hago una pregunta, ¿ese matrimonio es válido? ¿Sí o no? El que ella tiene, ¿sí o no? Y me responden, sí, porque ellos mismos son conscientes. Sí, ese matrimonio es válido. A veces uno tiene que ser un poquito firme, sí es válido. Entonces yo le digo, si ese matrimonio es válido, usted está en adulterio con esa mujer. Ah, pero entonces yo no puedo vivir con ella. La solución que da la iglesia, que mucha gente se burla, es, usted puede vivir, pero usted no puede tener intimidad con ella. Cuando yo le digo a este hombre que ya tiene su vida organizada alrededor de esa mujer, cuando yo le digo a este hombre esa frase, él me hace cara como quien dice, pero si eso es imposible, ¿cómo se le ocurre que yo voy a vivir con ella y no voy a tener intimidad con ella? Pero qué clase de inhumanidad y de dureza es esa que tienen ustedes, los curas retrógrados. Mejor dicho, padre, usted es un dinosaurio. Yo la verdad me sentí un poco jurásico ese día. ¿Pero ustedes creen que yo me moví de la posición de la iglesia? No. ¿Y por qué no me moví? Porque la caridad está en ofrecer la verdad. Entonces yo le dije eso. Y este hombre dudó. Hicimos oración. Salió como desconsolado, salió como aburrido porque la iglesia no lo entiende. La iglesia no me entiende. Yo me quedo también orando porque esto es de mucha oración. Unos días después vuelve y me busca. Vuelve y me busca. Que eso me ha pasado también con lesbianas y con homosexuales. Ellos a veces se van y vuelven porque en el fondo saben dónde está la verdad. No que la verdad sea yo, claro que no, sino que yo trato de dar testimonio de lo que enseña la iglesia. Vuelve este hombre y me dice, ahora sí estoy listo para una confesión. Y le digo, bueno, pero tú sabes cómo son las cosas. Y me dice, sí, padre, yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Eso pasó meses atrás, o no sé si más de un año. Hace pocos días me busca y me dice, padre, me parece increíble. No porque usted me lo esté preguntando, estoy viviendo en castidad. Un hombre que decía que las fuerzas de la naturaleza, y le hablan a uno así, que uno ya siente como una cosa rara, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza. Yo le decía, pues sosiegue esas fuerzas de la naturaleza.
Hay un canto carismático por ahí que dice: hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Entonces, claro, el demonio lo que quiere es que tú digas que las fuerzas de la naturaleza. Pero hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria. Cuando nosotros decimos Jesús es el Señor, queremos decir que Él está por encima de todos. Cuarto ejemplo, porque ya allá atrás se desmayó uno de hambre. Cuarto ejemplo. Miren para acá, cuarto ejemplo. El ladrón arrepentido. Para mí es uno de los testimonios más impresionantes de confianza. Yo creo que todos nos acordamos de la frase que él le dijo a Jesús, ¿no? Le dijo: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y recibió las palabras más dulces y esperanzadoras que puedan escuchar oídos humanos. Yo te lo aseguro, le dice el mismo Cristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras que dijo primero el ladrón arrepentido, a mí no me gusta tanto que se diga el buen ladrón, sino el ladrón arrepentido. Esas palabras que él dijo son palabras preciosas. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Pero no se nos debe olvidar que antes de esas palabras, que son una súplica de confianza, ese hombre hizo una profesión de fe. Y esa es la parte que quiero destacar. Así como en el centurión destacamos que él no se autodescalificó, aquí tenemos que destacar que este hombre, al que la tradición llama Dimas, San Dimas, este hombre primero hizo una profesión de fe. ¿Cuál profesión de fe? Pues tú te acuerdas que eran dos ladrones. La tradición dice que el otro se llamaba Gestas. Y Gestas se unió al coro de los que se burlaban de Cristo. Gestas le dijo a Jesús: ¿y tú qué? ¿Que no eres el Mesías? Sálvate tú y nos salvas a nosotros. Y mira la respuesta que dice el otro crucificado, Dimas, el ladrón arrepentido: ¿ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio? Palabras misteriosas que parecen indicar lo que usted está sintiendo en su corazón. O sea, que en Cristo Dios estaba, por decirlo de alguna manera, en el suplicio. Dios estaba sufriendo. Y podemos decir sin muchas comillas esta frase: porque Cristo es verdadero Dios y porque Cristo sufrió. En teología eso se llama comunicación de idiomas. Entonces Cristo sufrió. Y mira lo que dice él: ni siquiera temes a Dios estando en su mismo suplicio. Esa frase que está indicando una confesión de fe, una profesión de fe. Él estaba dando fe en medio de su miseria y en medio de las consecuencias de su pecado, porque eso era lo que él estaba experimentando, las consecuencias de su pecado. Él había sido un criminal. Él nunca dice yo soy inocente. Él nunca dice yo no me merezco esto. Él lo que dice es yo sí me merezco esto. El que no se lo merece es Cristo. Eso es una profesión de fe. Y eso es lo que tenemos que aprender. Mi madre, que Dios la tenga en la gloria, ya murió hace varios años. Van a cumplirse 15 de hecho. Mi mamita era una persona que rezaba mucho por los enfermos y por muchas otras intenciones. Era una mujer de gran fe, que eso le valga para la eternidad, porque ella proclamó a Cristo en muchas oraciones. Mi mamita, cuando oraba por los enfermos, tenía una costumbre que yo la he heredado y siempre que puedo la aplico. Ella empezaba toda oración con el credo. ¿Cómo puede uno fortalecerse en la fe? Hay muchas maneras, pero ahora solo te digo ese secreto. Di el credo en voz alta. Hoy vamos a terminar esta enseñanza con el credo. Di el credo en voz alta y tú verás cómo en esa sana costumbre, porque acuérdate el poder del oído. Di el credo en voz alta y tú verás cómo tu fe se va consolidando. Yo les pudiera contar tantos testimonios de lo que lograba la oración de mi mamá, impresionante. Cosas que incluso
vecinas y amigas decían, no creíamos que lo fueras a conseguir. Increíble. Pero es que la fe tiene que crecer, y una de las maneras de que crezca la fe es la recitación devota, ojalá en voz alta, del credo. Eso hace mucho bien. Entonces eso hacía mi mamá. Y eso fue lo que hizo el ladrón arrepentido. Él proclamó su fe. Él proclamó que de alguna manera Dios estaba sufriendo ahí. Y como Dios estaba sufriendo ahí, él profesó la existencia de Dios, él proclamó la inocencia de Cristo y él proclamó la eficacia de ese sacrificio, porque dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y créanme, hermanos, no es poquita la fe que tenía que tener para llamar rey a Cristo cuando estaba en la peor de las humillaciones, cuando estaba destrozado, azotado, escupido, burlado, desangrado. Y este hombre tuvo la fe suficiente para decir: eres el rey cuando llegues a tu reino. Y tú tienes que preguntarte, ¿cuánta fe tenía este hombre para decir cuando llegues a tu reino? Si el único futuro que le podía esperar a Cristo, humanamente hablando, era la muerte. O sea que él también estaba de alguna manera proclamando la resurrección. Es muy grande la profesión de fe de él. Y a medida que tú recitas el credo, y a medida que tú renuevas la fe, y a medida que tú das testimonio, y a medida que tú escuchas testimonios, va creciendo la fe en ti. Va creciendo la fe. Y con la fe robustecida, alimentada, rejuvenecida, más crece la confianza que tienes. Último ejemplo. A ver cuáles son los ejemplos que hemos dicho. El primero era el leproso. El segundo era la mujer aquella, se le suele llamar hemorroísa, que significa básicamente eso, una mujer que tenía esta situación de enfermedad. El tercer ejemplo que dimos, el centurión, que no se autodescalificó. El cuarto ejemplo, el ladrón arrepentido. ¿Y qué es lo grande del ladrón arrepentido? Que proclamó la fe. Que proclamó la fe. No negó lo que él había hecho. No negó lo que él había vivido, y lo había vivido mal. No lo negó, pero proclamó su fe. Y eso tiene un poder muy grande. Por eso nos dice San Pablo: si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y proclamas con tus labios que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Y Hechos 16 dice: cree y serás salvo tú y tu familia. Bueno, último ejemplo. El último ejemplo de confianza que quiero mencionar es el que más me conmueve, por supuesto, y se llama María. Y se llama María. La confianza de María. María tenía un voto de virginidad, eso lo ha enseñado expresamente la iglesia desde tiempos de San Agustín. ¿Por qué sabemos que María tenía voto de virginidad? Porque en el pasaje de la Anunciación que está en Lucas capítulo 1, María Santísima dice al ángel, porque el ángel le dice que va a ser madre, y ella dice: ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Lo cual significa, como todos entendemos, si yo no tengo relaciones con ningún hombre. Pero espérate, ella estaba desposada con José. Claro, es que el matrimonio dentro de la cultura judía se celebraba en dos grandes etapas. Estaban los desposorios, que eran un compromiso solemne, formal y público, que ya daba derechos del varón sobre el cuerpo de la mujer y de la mujer sobre el cuerpo del varón. Ya ellos tenían desposorios, pero no vivían juntos. Entonces, si María, que ya tenía desposorios, dice: ¿cómo es eso de que yo voy a ser mamá y ya tenía desposorios? ¿Qué concluyes tú de ahí? Lo que concluyó San Agustín: ella tenía que tener un compromiso interno, del cual seguramente le había hablado a José, un compromiso de virginidad. Es la única explicación. Porque si ella no hubiera tenido ese voto o compromiso interno de virginidad, si ella no lo hubiera tenido, y le dicen que va a ser mamá, y es una mujer que está desposada, pues ¿qué es lo natural que piense una mujer que está con un hombre y que está desposada y le dicen que va a ser mamá? Pues que van a tener relaciones y que ella va a quedar embarazada, lo más normal del mundo. Pero ella no obra así. Ella utiliza esa pregunta, y esa pregunta nos dice que ella tiene un voto de virginidad. Y ella, que tiene ese voto de virginidad claramente inspirado por Dios y para la gloria de Dios, dice estas palabras:
¿Cómo será eso? Claramente ella se da cuenta que este es un cambio en el plan que ella había entendido y había discernido en su corazón y en su mente. Claramente ella ve que Dios le está cambiando lo que ella pensaba. Y sin embargo, cuando se da cuenta de que esa voluntad viene de Dios, ¿qué hace ella? Pronuncia estas palabras, que me encanta recordarlas en la lengua original, es decir, en griego. Idou gedule kuriou. Aquí está la esclava del Señor. También muchas veces se cita en latín, ecce ancilla domini. Aquí está la esclava del Señor. ¿Qué significa esa palabra? Dule. La dule es la esclava, la sierva. La que está dispuesta a hacer caso, la que está dispuesta a obedecer, la que pone su vida en las manos de su amo, Señor y dueño. Y así es como María mira a Dios, como su amo, Señor y dueño. Aquí estoy yo para hacer lo que diga mi Señor. Es hermosa María Santísima, pero es que así fue su vida toda. Cuando va llegando el momento del parto y ellos están en Belén y todos sabemos lo que sucedió, y está esa preocupación porque no hay realmente dónde dar a luz. Nos dice San Lucas, no había lugar para ellos en la posada. En ese trance y ya ella a punto de dar a luz, y ella permanece serena y confiada en Dios. Algo pensará Dios, algo tiene Dios en su plan. La confianza de María, solo les digo estas palabras, la confianza de María es una confianza sin grietas ni fisuras. La confianza de María es perfecta, pero todavía brilla más en las bodas de Caná, porque le dice María, no tienen vino, y Jesús le responde como con cierta brusquedad, por lo menos para nuestros oídos, mujer, a ti y a mí, ¿qué? Como quien dice, asunto de ellos. Y María, ¿qué hace? No se rinde, sino que les dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Dígame si eso no es confianza. Hagan lo que Él les diga, y todo lo deja en manos de Cristo. Y Cristo, impulsado por tanta humildad, por tanta caridad, hace el milagro. Oiga, este es el poder de la intercesión de María. Yo no sé cómo hay gente que puede dudar de la intercesión de María después de leer Juan capítulo 2, las bodas de Caná. Pero indudablemente la confianza mayor está en Juan capítulo 20. A los pies de la cruz estaba María. En el momento de la máxima oscuridad, del peor dolor, del absoluto abandono, en el momento en el que la carcajada de Satanás casi se escuchaba en el aire, en el momento en el que las tinieblas cubrieron la tierra, en el momento en el que Jesús le propone aquel negocio, como dicen algunos predicadores, aquel negocio el más terrible para una mamá, decirle a una mamá, ahí tienes a tu hijo. Y es que los hijos se pueden intercambiar, ahí tienes a tu hijo. En ese momento donde se le exige la máxima caridad mientras ella está en el máximo sufrimiento, en ese momento María permanece de pie junto a la cruz. Es la absoluta confianza, una confianza sin grietas ni fisuras. Esa es María Santísima, la gran maestra de la confianza. María es la que puede enseñarnos cómo, aún en los momentos de calvario, aún en los momentos de desolación, hay un Dios que sabe lo que está haciendo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a decir en primer lugar la salve como muestra de nuestra confianza, y después vamos a decir el credo, con lo cual cerramos esta enseñanza. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Cristo. Y ahora vamos a renovar nuestra fe, aunque después en la Eucaristía nuevamente lo haremos, pero vamos a renovar nuestra fe en este momento. Y vamos a pedirle a Dios que al renovar nuestra fe crezca nuestra confianza. Queremos agradarle a Dios y le agradaremos confiando en Él. Queremos experimentar su amor y lo experimentaremos confiando en Él. Suele acostumbrarse al decir el credo, me parece una bonita costumbre, levantar la mano derecha como una señal de pertenencia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por estas fechas se están cumpliendo unos 100 años de la lucha cristera en México. Gente que se mantuvo firme en la fe católica en medio de la persecución anticatólica más fuerte que ha conocido México. Y ustedes saben que el grito cristero era ¡Viva Cristo Rey! Entonces yo voy a decir ¡Viva Cristo Rey! Y usted dice ¡Viva! Porque es importante que proclamemos a Cristo como Señor de toda nuestra vida, de toda la sociedad, de toda familia. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Eso está bello. Un poquito más fuerte. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! El aplauso para Cristo y su Madre Santísima.